y vamos a dar lectura a los versículos 13 y 14. Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14. Una vez que lo encuentren, les voy a pedir que puestos de pie, escuchen la lectura de estos dos versículos. Repito la lectura bíblica, Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice así la palabra del Señor. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, acudimos a ti nuevamente para que seas tú quien dirija, Señor, el estudio, la reflexión de tu palabra, la exposición de ella, para que esto traiga, Señor, fortaleza a nuestro espíritu, que traiga fortaleza a nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, que tu Espíritu Santo sea quien se mueva en medio nuestro, para recordarnos algunas cosas que seguramente ya sabemos, pero que las clave aquí en nuestro corazón, Señor, de tal modo que arda en nuestro corazón, Señor, el deseo de poder servirte y amarte cada vez más, Padre Celestial. Mi Dios, perdona nuestros pecados, límpianos de todas nuestras faltas, y que la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo nos limpie de todo pecado, Señor, en esta tarde. Padre Celestial, te rogamos que seas en medio nuestro, porque sin ti nada podemos hacer. Te lo pedimos y te lo imploramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Prosigo al blanco, dice el apóstol Pablo, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Todos nosotros que en esta tarde nos reunimos en esta iglesia, hemos creído en Dios y hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Y desde ese momento hemos comenzado la carrera más importante de nuestras vidas. Tal vez algunos de nosotros lo hemos hecho de manera no consciente, no sabiendo lo que significaba en ese momento cuando recibíamos el perdón de nuestros pecados, cuando tal vez así ingenuamente escuchamos el mensaje de la palabra de Dios, la creímos, ¿verdad? Y como un niño simplemente invitamos a Cristo a entrar a nuestro corazón y de ahí en adelante comenzó esta hermosa carrera, una transformación poderosa que Dios ha obrado en la vida de nosotros día tras día. Porque esta carrera, ¿verdad? Es una carrera que nos llevará toda la vida. Es una transformación de nuestra vida. Si bien hemos sido transformados y regenerados por el Espíritu Santo, sin embargo, esta vida cristiana en esta tierra es un escalar cada día, es un transitar, es una transformación diaria, una lucha permanente contra el pecado, contra el viejo hombre y nuestra vieja naturaleza. Y esto nos llevará toda la vida, hermano. No terminaremos en esta tierra ese proceso. Finalmente, cuando estemos en la presencia del Señor, Él será quien nos revista, ¿cierto?, de un cuerpo glorioso. Un cuerpo que ya no será vencido por el pecado. Un cuerpo que no será vencido por la muerte, que no envejecerá. Un cuerpo glorificado. Y así estaremos para siempre con el Señor, como dice el apóstol. Y así, como los atletas corren en los estadios, nosotros también corremos en esta carrera de la fe. No es fácil ser un atleta, ¿verdad? Creo que todos nosotros conocemos a alguien que practica atletismo. Y podemos darnos cuenta cuánto tienen que sacrificar en sus vidas para practicar, ¿cierto?, algunas de las distintas ramas de la atletismo. Conozco personalmente a la hija de un amigo que es atleta y es una joven que no sabe lo que es una fiesta, no sabe lo que es el cigarrillo, el alcohol, ¿verdad? Y todo lo que practica la juventud para pasarlo bien y disfrutar de la vida, como dice, ¿no es cierto? Pero no es una joven amargada tampoco, ¿verdad? Es una joven atleta. Día a día se levanta muy temprano, hace sus rutinas, ¿verdad?, sus ejercicios,
luego estudia para su universidad y por las tardes también sigue practicando. Y es así como ha llegado lejos en su rama, en nuestra región. Es una destacada atleta, ¿no es cierto?, en el nivel de la edad que le corresponde. Bueno, así como no es fácil ser un atleta, la paciencia y la perseverancia que se requiere para practicar día tras día durante años, muchas veces no tienen recompensas inmediatas. Y esto debemos asociarlo nosotros a nuestra vida cristiana, ¿verdad? Nosotros debemos practicar la palabra del Señor, debemos ejercitarnos para la piedad, como dice el apóstol Pablo, día tras día con paciencia y con perseverancia. Dos cosas que no son fáciles para nosotros en este mundo moderno en el cual nos desenvolvemos, en que todo debe ser rápido, en que todo debe ser instantáneo, ¿verdad? Sin embargo, esta carrera requiere de paciencia y requiere de perseverancia. No sirve que un día corramos y otro día, ¿verdad?, nos caigamos. Debemos ser perseverantes. Y eso es Dios quien puede hacerlo, ¿no es cierto?, en el corazón de cada uno de nosotros. No es característica nuestra la perseverancia. No es una parte de nuestra naturaleza el ser perseverante. Muy pocos seres humanos tienen esta virtud de perseverar y llegan lejos, sin duda, en distintas ramas de esta tierra. Pero muchos de nosotros no es parte de nuestra vida el ser perseverante. Debemos clamar y pedir a Dios de todo nuestro corazón que nos haga hombres y mujeres perseverantes en el camino del Evangelio. Todo, ¿no es cierto?, gran sacrificio para obtener una medalla de oro. Ese es el sacrificio que hacen los atletas para finalmente, ¿no es cierto?, en las Olimpiadas obtener ese premio, ese galardón tan preciado, ¿cierto?, el primer lugar, ni siquiera el segundo o tercer lugar. Los atletas competentes, ¿verdad?, siempre aspiran al primer lugar y nunca están conformes con un segundo o un tercer lugar. El verdadero atleta se somete a una vida rígida y con el fin de conseguir, ¿verdad?, su propósito. Así también no es fácil llevar una vida cristiana. La rectitud y la perseverancia que se requieren para agradar a Dios hasta el último de nuestros días son una tarea ardua y la tenemos únicamente por la gracia del Señor. Es una tarea ardua agradar a Dios. A veces se torna dificilísimo agradar al Señor. A veces se torna difícil ser o llamarse cristiano en medio de esta sociedad tan incrédula, ¿verdad?, y contradictoria hacia todo lo que es el Evangelio y todo lo que es el Señor. Aún los más pequeños, ¿cierto?, los niños, que veo varios niños aquí presentes en sus colegios. Cuán difícil es para los niños ser cristianos, o que otros niños sepan de que ellos son verdaderamente cristianos. Hermanos, eso va a depender de cada uno de los padres aquí presentes también. ¿Hasta qué medida somos nosotros capaces de inculcar en nuestros hijos la palabra del Señor, el Evangelio? Si bien por nuestras propias fuerzas nunca lo podremos hacer, ¿verdad? Porque nuestros niños, nuestros hijos, de por sí, por voluntad propia, deben aceptar la fe de nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo. Pero la labor ardua de cada padre, de cada madre, ¿verdad?, es la labor que Dios diera al pueblo de Israel. Así como lo hizo con Israel, así también nosotros debemos tomar esta tarea con nuestros niños. No descansar, porque el mundo no descansa. El mundo no perdonará a los niños, ni a los niños cristianos tampoco. Si no educamos en la gracia de Cristo a nuestros hijos, ténganlo por seguro, hermanos, que el mundo lo hará y terminará apartando de la fe a niños y niñas que desde pequeños tal vez pudieron asistir a una iglesia cristiana, a una escuela dominical. Pero si los padres descuidamos nuestra labor principal, entonces el mundo no perdonará y educará a nuestros hijos en la contradicción del Evangelio y en el ateísmo de este mundo. Tanto el cristiano como el atleta saben muy bien lo que significa estar plenamente dedicados a una meta. Así como los atletas, ¿verdad?, dejan tantas cosas para triunfar, para tener la victoria. Así nosotros también deberíamos pensar que debe ser nuestra vida
cristiana en esta tierra. Corremos una vida, ¿no es cierto?, para obtener un galardón, pero ese galardón será distinto al galardón que consiguen los atletas. Será un galardón que nos dará Cristo mismo, el galardón de la vida eterna. El apóstol Pablo compara la vida cristiana con una carrera, pero obviamente con un premio mucho mejor al final de esta carrera. Primera a los Corintios, capítulo 9, versículos 24 y 25 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, y todo aquel que lucha, de todo se abstiene, y ellos, a la verdad, para recibir una corona incorruptible, perdón, una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. ¿Verdad? ¿Cuánto más debiera mover en nuestras vidas y en nuestro sentir y en todo nuestro ser el servir a Dios con todas nuestras fuerzas, ¿verdad?, para obtener este galardón que tiene el Señor preparado para nosotros? Así como Cristo dijese a sus discípulos: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y ese es el deseo de Dios, el deseo de Cristo: estar con su pueblo, estar con su iglesia, estar con la esposa, ¿verdad? El esposo, el Cordero de Dios, estar con cada uno de nosotros en la eternidad. El Señor ha preparado un lugar para nosotros. Está aparejado ese lugar. Está listo, ¿verdad?, para recibir a cada uno de los que estamos aquí, ¿verdad?, y a todos quienes han aceptado a Cristo como su Salvador y han recibido el perdón de sus pecados. Todos y cada uno de ellos, sin duda, tienen un lugar en el cielo, no por los méritos propios, sino, ¿verdad?, por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero hay un proceso que debemos pasar. Somos hijos de Dios. Hemos recibido el perdón de nuestros pecados. La vida eterna nos es segura a quienes somos hijos de Dios. Dios ya nos ve en la gloria. Ya hemos sido glorificados, lo dice el apóstol Pablo, y lo dice como en presente. En todo lo que hagamos en esta vida, debemos entender que desde el comienzo hasta el final de nuestras metas hay un proceso que debemos pasar inevitablemente. Todo proyecto que emprendamos tiene tres fases fundamentales siempre: el comienzo, ¿no es cierto?, el desarrollo y finalmente la meta por lograr. Nuestra vida en Cristo también es así. Y por eso el apóstol Pablo escribe de esta forma: pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién más o quién mejor que el apóstol Pablo podría haber evitado estas palabras? ¿No es cierto? Un hombre que entregó su vida por el Señor. Un hombre que hizo tanto por la obra de Dios. Un hombre misionero por excelencia, pero no obrando él, sino que Dios utilizándolo, ¿no es cierto?, como un mero instrumento, como lo hace con nosotros. Y por eso Pablo dice: olvidando ciertamente todo lo que queda atrás. No vale todo lo glorioso, todo lo grande, ¿verdad?, que haya hecho por Cristo. Eso ya es parte del pasado. Y no me conformo con eso. Debo extenderme hacia adelante. Es como cuando los atletas, ¿verdad?, corren la maratón o corren los 100 o 200 metros, lo que sea, y cuando van llegando a la meta, ¿no es cierto?, para cortar ese hilo que hay ahí, ¿no es cierto?, se extienden, sacan fuerza de donde no la tienen en realidad, ¿ya? Porque quien ha corrido 100 metros puede darse cuenta cuánto esfuerzo requiere eso, ¿verdad? Y una persona que está llegando al final de los 100 metros y que ya ha dado todo de su fuerza, al final, ¿cierto?, al último segundo, tiene que extender su cuerpo, ¿verdad?, sobre el contrincante que va al lado. Y ambos extienden su cuerpo y tiran hacia adelante el cuerpo, ¿verdad? No sé si ustedes lo han visto, para poder ganar y llegar primero, a veces en milésimas de segundo, romper, ¿no es cierto?, esa meta. Pero para hacer ese pequeño esfuerzo, que nosotros vemos como una cosa como caricaturesca, ¿verdad?, para hacer ese pequeño esfuerzo, ese hombre que va corriendo allí debe hacer casi algo inhumano. Viene muy cansado, exhausto,
pero tiene que sacar fuerzas de donde no las tiene para extender su cuerpo y lograr la meta y lograr el preciado galardón. Por eso que Pablo, seguramente, ¿no es cierto?, pensando en esto, él compara la vida del creyente con el atleta. Una cosa hago, dice, no importa todo lo que he hecho, no importa todo lo que está atrás, no importa toda la historia hermosa y gloriosa que pueda haber tenido esta iglesia, es parte del pasado, ¿verdad? Debemos extendernos hacia adelante, debemos seguir corriendo esta carrera. Muchas bendiciones nos esperan por delante todavía, así como tantas bendiciones hemos tenido para atrás. Hemos tenido una reseña histórica, hemos recordado momentos hermosos juntos, ¿verdad? Proezas, como dice la palabra del Señor. Los hijos de Dios haremos proezas. En Dios haremos proezas, dice la palabra del Señor. Y esta pequeña iglesia, en Dios, sin duda, ha hecho proezas. En la mañana recordábamos, tan pocos años llevábamos nosotros aquí, ¿verdad? Y sin embargo, nos atrevimos a hacer grandes cosas. Institutos bíblicos, congresos numerosos, ¿verdad? No nos quedamos pequeños en eso, porque sabíamos que detrás nuestro no estaban fuerzas humanas, sino que estaba nuestro Dios y nuestro Salvador apoyándonos en cada una de esas labores. Y fue así como pudimos cumplir con todo este tremendo trabajo que hemos asumido en varias oportunidades. El último congreso de la Sociedad Femenina, ¿verdad?, cuando tuvimos más de 400 hermanas, si no me equivoco, para atender. ¿Cuánto se esperaron ustedes, hermanas? ¿Cuánto trabajamos, verdad? Terminamos cansadísimos, pero gozosos, ¿verdad? Nuestro espíritu, ¿verdad? Nuestro corazón estaba gozoso, ferviente de haber servido al Señor. Fueron días maravillosos que ojalá nunca hubieran terminado. El cuerpo estaba cansado, pero el alma y el espíritu estaban con todas las ganas y el deseo de seguir sirviendo al Señor. Bueno, debemos olvidar ciertamente lo que queda atrás, recordarlo como grandes bendiciones que Dios nos ha dado, pero debemos extendernos a lo que está adelante, prosiguiendo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que debemos pensar. Entonces, para poder extendernos hacia adelante, debemos olvidar lo que queda atrás. ¿Sabías que cuando llegas a los pies de Cristo arrepintiéndote de tus pecados, comienza una vida nueva? Así es, ¿verdad? Cuando caemos rendidos a los pies del Señor, dolidos por nuestro pecado, arrepentidos, ¿verdad?, genuinamente, podemos comprender, ¿no es cierto?, que de allí en adelante nace una nueva vida para nosotros. Pero pocos somos conscientes, como lo decía recién, de que esa nueva vida es el comienzo de una carrera que llegará a su fin hasta el último aliento de vida en esta tierra. Es allí cuando recién podremos descansar de esta carrera, no antes, ¿verdad? No podemos mirar atrás si hemos puesto las manos sobre el arado, dice la palabra del Señor. No seríamos dignos de nuestro Salvador si eso hiciéramos. Debemos tener nuestra mano firme en el arado y debemos tener nuestra mirada fija en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay muchos buenos ejemplos en las iglesias. La historia de la iglesia está llena de ejemplos, ¿verdad?, poderosos de hombres y mujeres creyentes, fieles a Dios. Pero no es nuestra meta imitar a ningún hombre, ninguna mujer. Debemos ser imitadores de Cristo, así como Cristo de Dios. Así nosotros debemos ser imitadores de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Somos una nueva persona, totalmente nueva en Cristo Jesús. En Cristo tenemos un nuevo comienzo. Fíjense que hemos tenido la bendición de poder comenzar una vida nueva. ¿Cuántas personas, verdad? Principalmente personas de edad, cuando reflexionan y dicen, si volviera a nacer, si volviera a vivir, haría mi vida de otra forma, ¿verdad? Bueno, nosotros, quienes hemos aceptado a Cristo como Salvador, hemos tenido la oportunidad de comenzar una nueva vida. Dios nos ha dado esa oportunidad de hacer todo nuevo, porque todo lo malo, todo lo viejo, todo lo doloroso, lo sufriente, quedó en un pasado oscuro y gris, que Dios, ¿no es cierto?, dio por terminado
cuando la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿verdad?, cayó sobre nuestra alma para lavarnos y limpiarnos para siempre de nuestros pecados. En Cristo, entonces, tenemos un nuevo comienzo. Este comienzo marca un antes y un después en la vida de todos nosotros. Todos nosotros tenemos un antes y un después. Tal vez quienes han nacido en el Evangelio, poco pueden estar conscientes de esto, ¿no es cierto? Pero todos los seres humanos tenemos un antes y un después. Simplemente porque nacemos separados de Dios. No nos separamos de Dios en el camino. No aprendemos, ¿no es cierto? O no nos hacemos pecadores en el camino de la vida. Simplemente nacemos siendo pecadores. Y por lo tanto, siempre hay un antes y hay un después en la vida de todos los cristianos. La Biblia dice de manera alegórica que cuando Dios nos perdona, echa nuestros pecados al fondo del mar para expresar que Él nunca más se acordará de esos pecados. Así lo dice la palabra del Señor en Miqueas, capítulo 7, versículo 19. Él tornará, Él volverá, quiere decir eso. Él tendrá misericordia de nosotros. Él sujetará nuestras iniquidades y echará en los profundos de la mar todos nuestros pecados. Así lo expresa Miqueas para enseñar, ¿verdad?, de que Dios nunca más se acordará de nuestros pecados. No hay currículum que valga ante el Señor. Dios no pediría currículum en ninguno de nosotros, hermanos. Para Dios verdaderamente es un borrón y cuenta nueva. Porque Dios ya no nos verá a nosotros, ni nos ve a nosotros, sino que ve a Cristo, ¿verdad? Al único que podría haber entregado su vida en propiciación por nuestros pecados, como lo dice la palabra del Señor. Tampoco debemos traer estos pecados a nuestra memoria como un viejo remordimiento que llegue a atormentar nuestra conciencia. Ese viejo hombre, esa vieja mujer, es parte del pasado para siempre. Nunca más Dios se acordará de nuestros pecados. ¿Por qué tendremos que hacerlo nosotros? No os acordéis de las cosas pasadas, dice Isaías 43, 18. Ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Todas las viejas costumbres, los vicios, los pecados, deben quedar en esa vida vieja para siempre. Como dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Cuántas personas que no creen en el Señor, que no tienen la dicha de ser nuevas criaturas, desearían volver a vivir la vida de nuevo? Y no pueden, y no podrán jamás hacerlo, mientras haya incredulidad, y mientras las tinieblas del ateísmo o la incredulidad cieguen su conciencia y su vista, no podrán hacerlo. Por lo tanto, así como ya no podemos vivir de un pasado glorioso o de un pasado pecaminoso, tenemos por delante entonces nuestra meta. Debemos extendernos a lo que está delante, como dice la palabra del Señor. Debemos prepararnos para avanzar, tomar acciones necesarias para lograrlo. Debemos vivir una vida victoriosa en Cristo, pero cada cual debe poner de lo suyo. Debemos capacitarnos para servir al Señor. Debe ser nuestro anhelo ser estudiosos de la palabra del Señor. Debe ser nuestro anhelo descubrir cosas nuevas en la Biblia cada día. No olvidemos que la palabra de Dios es una fuente inagotable, hermano. Por mucho que usted la lea, nunca terminará por agotar esa fuente maravillosa, porque es la palabra divina del Dios único. Tal vez no estamos preparados nosotros para enfrentar trabajos arduos en el futuro próximo, pero el entrenamiento que Dios nos exige debemos empezarlo ya. No podemos esperar, ¿verdad?, al día de mañana, porque quien dice, no, es que yo no estoy capacitado para eso, yo no puedo hacer eso, ¿verdad?, porque yo no soy como esta otra persona. Hermano, no estás poniendo tu fe en Cristo, estás poniendo la mirada en ti mismo. Y mientras te mires a ti mismo, solo encontrarás obstáculos y negación. Debemos mirar a nuestro Señor Jesucristo con fe. Es verdad que no estamos capacitados,
pero en Cristo y en Dios haremos proezas. Debemos ponernos en las manos del Señor. Esta iglesia debe ser puesta en las manos del Señor. En la mañana escuchábamos un testimonio que decía que esta iglesia, nada de lo que hay en esta iglesia se ha hecho con dinero, sino que se hizo con la fe de unos pocos pobres, ¿no es cierto? Personas comunes y corrientes que se comenzaron a reunir ahí, 3, 4 personas que comenzaron a reunirse en reuniones menospreciadas tal vez, ¿cierto? Pero allí Dios empezó a obrar, no con dinero, ni con fuerza, sino que fue Dios quien fue levantando esta obra poco a poco. Y esto no termina de sorprendernos a nosotros, porque Dios nunca terminará de sorprender a su pueblo. Esto amerita, entonces, renunciar a aquellas cosas que nos son estorbo. Debemos renunciar a aquello que se antepone, ¿verdad?, ante nuestro servicio y crecimiento espiritual. Aquello que es estorbo y que es tropiezo. Y que quizá en otra vida, ¿cierto?, nos agradaban en la vida pasada, pero ahora debemos desecharlas por amor a Cristo. ¿Cuánto ha dejado usted por amor a Cristo en su vida? ¿Cuánto he dejado yo por amor a Cristo en mi vida? ¿Hemos dejado algo? ¿O nuestra vida sigue tal cual? Viviendo la vida igual, no hay cambio. Todos nosotros deberíamos tener algo que dejamos por amor al Señor. Hechos 20:24 dice: más de ninguna cosa hago caso. Pablo nuevamente hablando: ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo. Nuevamente, ¿cómo Pablo veía la vida, ¿no es cierto?, su vida cristiana? Como una carrera, ¿verdad? Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Tal como un atleta que se prepara con horas de entrenamiento, de igual forma nosotros debemos prepararnos, primeramente desechando el pecado y luchando contra esas costumbres antiguas, como el mal carácter, las malas palabras, la altanería, la mentira, la pereza, la comodidad, la infidelidad y la indiferencia hacia la palabra del Señor. Debemos luchar contra esas costumbres que teníamos y que eran características nuestras antes que conociésemos a nuestro Salvador. Pero hoy tenemos la dicha de vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 3, versículos 8 y 10 dice: mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que nos creó. Eso es lo que debemos hacer nosotros, extendernos hacia lo que está adelante. ¿Y qué tendremos? Tendremos la victoria en Cristo Jesús. De igual forma, entonces, también debemos aplicar lo que el apóstol Pablo escribe a Timoteo: ejercítate en la piedad, mas las fábulas profanas y de viejas desecha, y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, mas la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. La piedad reflejará un testimonio sincero y un testimonio verdadero, ¿no es cierto?, en la vida de cada creyente que vive para su Señor. Ese debe ser el testimonio que debemos tener todos nosotros. Un hijo o una hija de Dios que se esfuerza por estudiar la palabra del Señor, que depende del Señor, ofreciendo cada día su vida en oración ferviente, testificando incansablemente a otros acerca del amor de Dios, aconsejando a quienes lo requieran, cantando alabanzas al Señor, viviendo por Cristo y viviendo para Cristo. Es lo que Dios desea, ¿no es cierto?,
y requiere de cada uno de nosotros. Cuando el Señor dice en su palabra, hijo mío, dame tu corazón, está diciendo que Dios no se conformará si no le entregamos toda nuestra vida. Dios no se conformará si solo entregamos un trozo de nuestro corazón. Debemos entonces proseguir a la meta. Primera a los Corintios 9, 25 dice, y todo aquel que lucha, de todo se abstiene, y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, ¿verdad? Así es el esfuerzo que hacen todos estos hombres, estas mujeres, atletas, ¿verdad? Que sin duda hacen un trabajo excepcional, pero todo es corruptible, todo quedará en esta tierra. Todos los millones de dólares, ¿verdad? Que ganan los futbolistas profesionales y que se esfuerzan y que dejan tantas cosas en su vida, quedará todo en esta tierra, hermano. Esos ídolos quedarán en esta tierra, ¿verdad? Pero nosotros, si somos atletas, ¿verdad? Viviendo una vida cristiana de permanente perseverancia, entonces tendremos una corona incorruptible en los cielos. Cuando decidimos servir al Señor, debemos abstenernos de todo aquello que nos es tropiezo. Pues la meta que tenemos, ¿no es cierto? La recompensa es una corona incorruptible en el cielo por la eternidad. Todos los días de nuestra vida avanzamos hacia esa meta. Todos los días debemos entrenar cada vez más, superando cada una de las pruebas. Tal vez 1, 2, 3 o 1000 veces tendremos que sortear los mismos obstáculos, pero Dios los quitará delante de nosotros solamente cuando ya aprendamos a saltarlos. Entonces vendrán otros obstáculos y así, ¿verdad? Porque esta carrera es una carrera de obstáculos. Dios lo ha querido así. Es una preparación que el Señor tiene para nosotros aquí en esta tierra, porque no olvidemos que todos los creyentes seremos reyes y sacerdotes con Cristo. No es menor el premio que tendremos. Debemos superar cada una de esas pruebas en el servicio en la iglesia, a nuestros hermanos en la fe, en la predicación del Evangelio. De esta forma iremos avanzando y acercándonos cada día más a la meta que nos tiene preparada nuestro Señor Jesucristo. En la carrera de la fe, nuestra meta es alcanzar el crecimiento espiritual que Cristo quiere de cada uno de nosotros. Que Cristo sea formado en la vida del creyente, lograr alcanzar cada persona que debamos llevar los pies de Él y vivir cada día nuestra vida, ¿no es cierto?, junto a Él, hasta que partamos de este mundo o Él venga. Cualquiera de las dos cosas, ¿verdad?, será el final de nuestra carrera. Si partimos de este mundo y pasamos por el trance de la muerte, o si no, y tenemos la bendición de no ver muerte y que el Señor en vida nos lleve de esta tierra, entonces, y solo entonces, llegaremos al fin de nuestra meta. Pero hasta ahí debemos siempre estar perseverando y no cansarnos ni desmayar. Pero para esto cada día hay que entrenarse, ¿verdad? Cada día hay una nueva batalla que luchar, un nuevo tramo que avanzar. Debemos dedicarnos entonces más a la oración, más al estudio de la palabra del Señor, más al servicio de Dios que a la predicación del Evangelio. El crecimiento espiritual como hijos de Dios siempre, hermano, va a depender del tiempo que le dediquemos a nuestra vida y a la comunión con nuestro Salvador. Debemos o dejemos atrás las actitudes del viejo hombre que nos enseña la palabra del Señor y que por lo demás están viciados esas costumbres. Debemos o demos lo mejor de nosotros para agradar a aquel que dio todo por cada uno, ¿no es cierto?, de los que estamos acá. Esforcémonos entonces, entrenémonos y avancemos cada día más en esta carrera, la carrera de la fe. Y como dice Apocalipsis 2:17, este es un llamado de atención a la iglesia. Un simple, el que tiene oído, oiga. Ese es un llamado de atención. Escuchen bien, quiere decir. Escuchemos bien, pongamos mucha atención a esto.
lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Qué maravilloso va a ser ese momento, ¿cierto? Cuando ya definitivamente dejemos todo lo que significa el sufrimiento de esta tierra, el cansancio, ¿verdad? Y esas manos caídas muchas veces que podamos tener por causa, ¿no es cierto?, de los embates del mundo y del pecado. No es extraño entonces que desmayemos, hermanos, porque somos humanos. No es extraño que desmayemos, pero el creyente fiel y verdadero se apoya en Cristo, se levantará y seguirá corriendo por la gracia del Señor. Y por eso, en Dios haremos proezas, porque Dios está de nuestro lado. No estamos solos. Esta iglesia seguirá corriendo y esta iglesia seguirá dando historia. Y en años más, ¿cierto? Nuestros nietos, nuestros bisnietos recordarán tal vez a los que estamos acá. Pero esta iglesia debe seguir hasta que el Señor venga.